Zaqueo no era cualquier persona, era alguien ocupado, ocupadísimo. Pero cuando Jesús le dice, hoy quiero cenar en tu casa, esa misma noche él estuvo en su casa listo para recibir a Jesús. ¿Y saben qué es? Si hoy escuchás el llamado de Dios y hoy Él quiere encontrarse contigo, date prisa. Hoy Él quiere hablar contigo, hoy. Hoy Él quiere entrar en tu vida, hoy quiere cenar contigo, hoy quiere hacer algo en tu vida, hoy. No el año que viene, no el lunes. No cuando tengas dinero, no cuando termines la facultad, no cuando al fin tengas tu casa, hoy. Date prisa, hay una urgencia en lo que Dios quiere hacer contigo y es necesario. Si vos no le tenés a Dios, vos sabés que le necesitas. Lucas 19, y creo que era una de esas historias que más aprendíamos en la escuela dominical, los que pasamos por esa escuela. Lucas 19 cuenta la historia de Zaqueo. Yo creo que esta es una de esas historias lindas porque la mayoría de las personas con las cuales Jesús se encontró en esos momentos previos a la crucifixión eran personas que buscaban algo de Dios, eran personas que tenían necesidades físicas, que tenían alguna dolencia, alguna hija enferma, que tenían alguna situación delicada y necesitaban que Dios haga algo en sus vidas. Zaqueo es probablemente una de las pocas personas que nosotros vemos, tiene un encuentro con Jesús y no quería nada de él más que estar con él. Es una de esas pocas personas y llegan en el momento de mayor, diría yo, popularidad de Jesús. Era el momento previo a la entrada triunfal en Jerusalén. Era el momento en el cual ya todos conocían a Jesús. Y dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está lindo ver lo que sucede en la vida de este hombre, un hombre de quien vamos a ver bien rápido su perfil, un hombre llamativo. Solo esto sabemos de él en toda la palabra de Dios. Y el primer área que vamos a apuntar de Zaqueo es lo profesional. Era un publicano. Un publicano era alguien que cobraba impuestos. ¿Cómo funcionaba eso? En Israel en ese tiempo, bajo el Imperio Romano, había 3 regiones, 3 grandes licitaciones. Y lo que hacía el gobierno romano era estimar cuánto quería de impuestos de Jericó. Entonces lo licitaba a las personas más ricas de la zona y le decía, bueno, tantos millones de su moneda queremos por año de Jericó. Y ellos licitaban y el que más daba se quedaba con un papel que les autorizaba a cobrar todos los impuestos para el Imperio Romano en ese lugar. Uno de los discípulos de Jesús, Mateo, era un publicano, pero él tenía la franquicia de Capernaum. Ahora vemos a Zaqueo que estaba en Jericó. Había 3 regiones, aparte estaba Cesarea. Y Zaqueo no solo era un publicano, era el jefe de los publicanos, es decir, que él tenía la autorización de todos los impuestos que había que cobrar en Jericó. Es decir, era alguien con mucho dinero, pero también muy odiado.
Yo no sé cuántos de ustedes pagan impuestos, pero a nadie le gusta recibir el correo del SET, de Marangatú, de lo que sea que tenemos que pagar. A nadie le gusta pagar impuestos. Imagínense pagar impuestos, pero ni siquiera es para tu país. Es para otro país. Es como que, pongámosle, Brasil nos cobra impuestos a nosotros y tenemos que pagar. Y viene alguien y te cobra impuestos, ni siquiera es para tu país, es para otro país. Y es un paraguayo el que te cobra. Entonces los publicanos eran de los más odiados que había. Si quieres fijarte, un capítulo antes Jesús hace una parábola y en la parábola lo peor que se le ocurrió para comparar a un fariseo era un publicano, era alguien que cobraba impuestos. Es decir, eran odiados, nadie quería a un publicano, a un cobrador de impuestos. Y impuestos habían muchísimos. Estaba mirando yo, el Imperio Romano tenía un impuesto por respirar, el impuesto de capitulación le llamaban ellos, a partir de los 12 años a los 65, todo hombre, toda mujer que respiraba aire romano debía pagar un impuesto. Había un impuesto de 10% a las ganancias, como lo tenemos hoy en día. Había impuesto a las importaciones. Era una ruta comercial, es decir, todo producto que pasaba por Jericó pagaba un impuesto. Había impuestos a todos los pescadores de la zona en el puerto. Se cobraba un impuesto por red y por pez que se capturaba en océanos romanos. Es decir, había impuesto a los granos. Una décima parte de todos los granos, de toda la soja, de todo el trigo, era para el Imperio Romano. Una quinta parte del vino era para el Imperio Romano. Es decir, se agregaban, había hasta impuestos por cantidad de ruedas que tenía circulando. Era impresionante la cantidad de impuestos que cobraban. Y todo eso lo hacía el equipo de saqueo. Y ellos pagaban la licencia y todo lo demás que quedaba de lo que cobraban era para ellos. Es decir, era gente con muchísimo dinero y que perseguían muchísimo al pueblo. Y llegamos al segundo perfil, el perfil financiero, y el versículo 2 lo aclara, era rico. Y era el jefe de los publicanos, era el dueño de la franquicia. Es decir, cuando Dios llega a su vida, y eso lo vemos nosotros más adelante en la historia, cuando Él se para delante de Jesús y dice, la mitad de mis bienes voy a entregar a los pobres. Quiere decir que el único área en el cual Jesús tuvo que atacar en su vida al cambiarlo fue en lo financiero. Fue el poder que Él tenía, fue el área en el cual Dios le cambia primero. Imagínense, quizás no tengas muchos bienes, pero si tuvieras, dar la mitad a los pobres porque sentiste en una cena hacerlo. La mitad. Y de alguien como Zaqueo, eso era muchísimo, porque era alguien que ganaba licitaciones en Jericó, era alguien con muchísimo dinero. Es decir, financieramente estamos hablando de una persona muy adinerada y físicamente, el tercer rasgo que tenemos de él es físico, es que era de baja estatura, era una persona muy baja. De por sí la gente en aquella época, yo no sé cómo se imaginan ustedes a Jesús. Creo que cada uno lo imagina diferente. Hay gente que se lo imagina negro, hay gente que se lo imagina marrón, otros blancos, otros pelirrojos. Cada uno tiene su versión de Jesús, de cómo fue Él. Lo cierto es que en aquel tiempo, en esa zona en la que se movió Jesús, la estatura no era muy alta de los hombres en general. Quiere decir que si Zaqueo era bajo, era realmente muy bajo. Si hacía falta poner en la palabra de Dios, el tipo es bajo, quiere decir que era muy bajo. Y eso lo dejaron por escrito ahí. Pero él procuraba ver a Jesús. Y eso es algo que nos lleva al cuarto rasgo, el rasgo espiritual. Era alguien con mucho dinero, pero muy solitario. Normalmente las personas de mucho poder, de mucho alcance económico, son personas solitarias por el tipo de vida que llevan. No se menciona en ningún momento, ni en la cena, ni en ninguna cosa, su familia, de que él tuviera hijos, de que él tuviera esposa en ese lugar. No se menciona nada y no se sabe. Pero era alguien muy solitario por el trabajo que tenía, por la función y por el caudal monetario que manejaba. Y era alguien que lo único que quería era ver quién era Jesús. Es lo único que sabemos que él buscaba de ese encuentro. ¿Y saben qué? Zaqueo significa justo, puro, inocente. Quizá todo lo contrario a lo que él era. Y es tan interesante ver cómo ese hombre recibió a Jesús mismo en su casa y cenó con él. Muchos dicen
que él quería tanto ver a Jesús, por eso subió al árbol. Otros dicen, él quería que Jesús le viera a él. Y eso cambia un poco dependiendo de qué pensamos nosotros que quiso hacer Zaqueo al subir a ese árbol. Pero lo cierto es que Jesús le vio, porque él procuró verle. Yo creo que muchos de ustedes hoy quizá procuran verle a Jesús, procuran acercarse a él, procuran conocerle a Jesús. Y ahí llegamos a algo que siempre va a suceder cuando vos o yo queremos acercarnos y conocer a Jesús. Va a haber obstáculos. En el caso de Zaqueo era la multitud, era su baja estatura. Era la popularidad de Jesús que le alejaba de poder tener un encuentro personal con él y se le ocurrió subir a un árbol. Le encontró la vuelta y para alguien en esa posición, correr ya era raro. Porque él tenía mucha autoridad, no se veía a alguien con autoridad corriendo. ¿Cuándo es la última vez que hemos visto a alguien con mucha autoridad corriendo? No solo eso, sino subiendo a un árbol. Es extraño ver a un hombre de cierta edad subir a un árbol, es algo que esperamos de niños, pero no de hombres adultos y menos en esa posición. Pero saben que cada vez que vos vas a querer acercarte a Jesús, va a haber obstáculos, van a haber cosas que van a hacer difícil que te acerques. No es que Jesús no quiera encontrarse contigo, todo lo contrario. Pero siempre vas a tener que superar obstáculos y uno de ellos, el mayor yo creo, es el orgullo. La mayoría de los seres humanos somos muy orgullosos y el mayor miedo que tenemos es qué piensan otros de mí. ¿Qué van a pensar si me ven en la iglesia? ¿Qué van a pensar si me escuchan a mí hablando de Dios? ¿Qué van a pensar de mí, de mí, de mí? El orgullo. Y el orgullo es algo que nos ata. Proverbios 29-25 dice que nos pone el lazo. El miedo a qué van a decir de mí. Otra de las cosas que nos apartan hoy en día de acercarnos a Jesús es la idolatría. Idolatramos cualquier cosa, incluso cosas que nosotros mismos creamos. Idolatramos a otras personas, creaciones de Dios también, en vez de adorar a Dios, el Creador. Idolatramos movimientos, idolatramos ciertas personas que han logrado algo, que son iguales que nosotros. Pero nos cuesta tanto rendirnos ante Dios y también el mayor obstáculo que tenemos, especialmente en la juventud, son los pecados ocultos. Son esas cosas que cuando yo quiero dar un paso, el enemigo viene y me recuerda al oído. Allá adentro, donde nadie más se escucha, pero vos y yo lo escuchamos bien claro y Él nos recuerda nuestros pecados ocultos. Eso que nadie más sabe. Y que vos y yo sabemos, en algún momento, si yo quiero cambiar, voy a tener que confesar y arrepentirme de esos pecados. Y muchas veces creemos que esos pecados son tan grandes que es imposible dar ese paso y preferimos alejarnos de vuelta de Dios y perdernos de su presencia. ¿Saben que Zaqueo hizo todo lo que tenía a su alcance para que Jesús le viera, para ver a Jesús y para que termine sentado en su casa comiendo con él? Y saben que quizá hoy viniste a este lugar no para ver a Jesús, no para acercarte a Él, pero por algún motivo estás en este lugar. Estás subido a este árbol y yo creo que hoy Dios te está mirando. Y Dios te ve y Dios hoy te va a llamar por tu nombre porque Él quiere acercarse a vos. Saben que hay algo tan lindo en esta situación y es que el llamado de Dios es siempre personal. Porque Dios le llama a Él por su nombre, Zaqueo. Date prisa, baja de ese árbol porque hoy quiero cenar en tu casa. Hay otra versión que dice que hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es decir, cuando Jesús llamaba a alguien lo hacía siempre por su nombre. Es una característica de Dios en toda la palabra. Siempre nos llamó por nuestro nombre. Cuando Él habló con Abraham fue con su nombre. Cuando hubo problemas con Adán y Eva, el primer pecado, Él descendió al huerto y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde están? Y empezó a buscarle por nombre. Él habló con Jacob, con Samuel. En esas noches que le despertaba, le decía Samuel, Samuel, y él se despertaba. Habló con David, habló con Salomón en sueños, habló con Isaías, Jeremías, con Daniel, a todos por nombre. A sus discípulos, cuando Él caminaba y los elegía, los llamaba por su nombre.
Y saben que si Dios de verdad, como dice su palabra, nos conoce desde el vientre de nuestra madre, quiere decir que a Zaqueo Él lo conocía. Desde el vientre de su mamá Él lo conocía. En lo espiritual Él sabía quién era Zaqueo. Él lo conocía y Él te conoce a vos. Si hoy estás acá, Dios conoce tu nombre. Él sabe desde que naciste cuál es tu propósito, para qué Él te creó, cuál fue el talento que te dio a vos que no le dio a otros. ¿Cuál es el camino que Él tiene para tu vida que otros no tenemos? Él sabe. Y hay propósitos que tienen nombres y apellidos que hoy están sentados acá y Dios sabe tu nombre y Él te llama hoy. ¿Saben que lo más lindo de esta historia es que le dice, hoy voy a cenar en tu casa, hoy? Si a vos te dicen, hoy voy a cenar en tu casa, se arma un problemón, porque tengo que limpiar la casa, tengo que ver qué comemos, qué hacemos, tengo que ver mi agenda, a ver qué tengo programado yo para hoy. Y hay personas a las que vos le decís, vamos hoy a tu casa, y te dice, dentro de 3 meses, hay un jueves ahí que tengo libre, si te queda bien, cenamos ahí. Zaqueo no era cualquier persona, era alguien ocupado, ocupadísimo. Pero cuando Jesús le dice, hoy quiero cenar en tu casa, esa misma noche él estuvo en su casa listo para recibir a Jesús. Y saben que si hoy escuchás el llamado de Dios, si hoy Él quiere encontrarse contigo, date prisa. Hoy Él quiere hablar contigo, hoy. Hoy Él quiere entrar en tu vida, hoy quiere cenar contigo, hoy quiere hacer algo en tu vida, hoy. No el año que viene, no el lunes. No cuando tengas dinero, no cuando termines la facultad, no cuando al fin tengas tu casa, hoy. Date prisa, hay una urgencia en lo que Dios quiere hacer contigo y es necesario. Si vos no le tenés a Dios, vos sabés que le necesitas. Y saben que hay muchos que en esta etapa de la vida creemos que no, que yo puedo solo, que yo voy a probar primero suertes, que yo voy a probar primero con mis fuerzas, con mis recursos, a ver hasta dónde llego. Y la vida te va a enseñar que necesitas de alguien más y que ese alguien es Dios. Si aún no lo descubriste, pero estoy seguro que si hoy viniste a este lugar es porque Dios hoy quiere encontrarse contigo. Estamos en una época del año en la que hay que hacer metas y la mayoría de los jóvenes no tienen ni idea de qué van a soñar para el año que viene, fuera de terminar otro año de facultad. Ganar 1 millón más del salario que les toca, poner cualquier meta ahí. Si hoy al salir de este lugar hubiera alguien con una cámara y te pregunta ¿cuál es tu sueño para el año que viene? Hay muchos que van a pilotear, que van a inventar algo porque no lo tienen, porque no saben para qué están viviendo, no tienen idea. Y así viven, a lo que surja, a lo que salga. Y llegamos a otro fin de año en donde estamos totalmente frustrados porque otro año más no logré la gran cosa, pero ¿cuál era tu objetivo? ¿Qué apuntabas a hacer este año? ¿Qué apuntás a hacer el año que viene? ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Qué te va a despertar cada día con ganas de ser mejor? De esforzarte, de hacer algo grande cada día, de buscar esa oportunidad. Un sueño. Un objetivo claro que tenés que tener, un propósito en tu vida de algo que querés lograr. Porque si hay algo que puedo afirmarte es que ninguno de los que están acá hoy quieren tener una vida normal. Uno más del montón, uno más que vive su vida, vive sus años, se casa, tiene hijos y muere y se va de la vida. Todos queremos hacer algo mejor, algo mayor, algo que nos diferencie del resto, lograr algo que otros no han logrado. Pero perdemos tanto tiempo cuando no sabemos cuál es nuestro propósito, qué es lo que buscamos. Y saben que Dios cuando te creó, Él ya puso en vos talentos específicos. No todos cantamos bien acá. No todos bailamos bien. No todos jugamos bien al fútbol. No todos somos buenos en las matemáticas. Pero hay buenos en matemáticas, hay buenos en el fútbol, hay buenos cantantes, hay buenos bailarines, pero no todos somos lo mismo. Y Dios sabe a quién le pone qué talento y por qué. Y si Dios te lo puso es para que vos ese talento lo desarrolles.
No para que lo escondas y digas, ¿cómo quería yo el otro talento? Porque Dios ya no te lo dio y por algo no te lo dio. Pero por algo te dio lo que te dio también. Y algún día cuando llegues a la presencia de Dios, que vas a llegar quieras o no, Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con ese talento que te di? ¿Qué hiciste? ¿Dónde cantaste con esa voz que te di a vos, que a nadie más le di? ¿Dónde cantaste? ¿Qué hiciste con esa voz? Y cada uno de nosotros vamos a tener que responder por eso. Pero es importante que si hoy vos no le tenés a Dios y vos estás escuchando de que Dios te dice, hoy es el día, date prisa, hoy es necesario que vos me rindas tu vida, que vos me entregues el volante porque me estás llevando tu vida por cualquier lado, no por donde yo quiero llevarte. Hoy es el día. No es casualidad que estés en este lugar. Y ¿saben qué? Hay un paso que damos nosotros que es confesar públicamente a Dios. Zaqueo se puso en pie y dijo, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Muchas veces pasamos de largo esa parte. Una locura lo que habrá dado a los pobres. La mitad de sus bienes, de alguien que tenía tanto poder económico. Pero hay un detalle. Cuando él habla de que va a aquellos a que ha defraudado, darle por cuadruplicado, hay algo en la ley de Moisés que se aplica. Porque cuando alguien robaba algo, según la ley de Moisés, tenía que devolver el importe robado o el valor de lo robado y un 20% encima. Si alguien no solo robaba algo, sino que ya no tenía forma de devolver eso que robó. Robó una vaca y la mató y la comió. Ya no hay forma de devolverlo. Tenía que devolver el importe de eso más el doble. Es decir, valía 100,000, tenía que pagar el 100,000 de vuelta y agregarle un 200%. Pero cuando alguien pagaba por cuadruplicado, quería decir que había matado, que había estafado de tal manera que tenía que resarcir la muerte de algo. Por 4, cuadruplicado. Y saben que cuando él dice esto, quiere decir que él sabía que había destruido la vida de muchas personas. Las había destrozado. Por eso él dice que lo que él va a pagar a quienes defraudó era la pena máxima que había según la ley de Moisés, que era el cuadruplicado. Es decir, él estaba confesando a su manera, con impuestos, lo que él había hecho, que él había destruido la vida de mucha gente, que los había estafado, que los había defraudado. Y saben que todos murmuraban y decían, ¿cómo Jesús va a cenar con este pecador? Romanos 3 nos pone a todos a la misma altura y dice, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Somos de baja estatura espiritualmente. Todos nosotros. Al lado de Jesús, ninguno de nosotros tiene estatura. Al lado de Jesús somos enanos. De muy baja estatura. Vamos a tener que subir a los árboles más altos y aún así no vamos a alcanzar el nivel de Jesús. Somos de baja estatura espiritualmente. Y ¿saben qué? Así como Jesús murió públicamente por nosotros, todos lo vieron. Así también la palabra de Dios nos pide confesar públicamente que nos rendimos a Él. De que le entregamos nuestras vidas a Él. Por algo tiene que ser público, no es privado. Es público. Aquellos que no le niegan a Él, Él no los va a negar delante del Padre, dice su palabra.